Por primera vez, en los últimos 6 años, Simón cruzó la frontera del estado de Maine. El caso es que una empresa de construcción lo había mandado a ese lugar frío y nevado para discutir con una compañía maderera un importante suministro de madera. Simón ya no estaba acostumbrado a conducir por carreteras congeladas y se sentía incómodo al volante de su Ford. Como no quería estar allí demasiado tiempo, no reducía la velocidad y condujo durante varios kilómetros sin detenerse. Este lugar no le traía recuerdos agradables a Simón, y lo último que quería hacer en ese momento era sumergirse en su memoria. Pero las curvas conocidas, la capa de hielo en la carretera y las copas de los abetos cubiertos de nieve lo hicieron volver a su pasado. Simón nació en un pequeño pueblo del norte de Maine. Precisamente se dirigía a ese lugar para resolver los asuntos de la empresa de construcción. En aquella época, sus padres vivían en la pobreza y no podían darle a su hijo todo lo que quería. Era un pueblo pequeño y casi no había trabajo. En el mejor de los casos, era posible conseguir un trabajo en la empresa maderera, que era el último trabajo soñado por cualquier hombre. Por eso, cuando terminó la universidad, Simón se fue a probar suerte en Nueva York. Pero hubo otra cosa que lo obligó a irse de su pueblo natal. Cualquier recuerdo de ello le provocaba a Simón un dolor de cabeza que no era fácil de aliviar. El caso es que hace 6 años, por culpa de su propia insensatez y orgullo, había terminado con la chica que amaba, que probablemente ya estaba viviendo su propia vida. Luego Simón se arrepintió, dándose cuenta que había cometido un error muy tonto. Desde entonces se había convertido en un soltero empedernido, sin poder encontrar espacio para el amor verdadero. Empezó a sacudir la cabeza tratando de alejar los tristes recuerdos y perdió de vista la carretera durante unos segundos. Como consecuencia, Simón se dio cuenta demasiado tarde de que había una curva que estaba oculta detrás de enormes desprendimientos y que sobresalían de la carretera a ambos lados. Intentó girar bruscamente hacia la derecha para evitar chocar contra la barrera de contención, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Hizo esta maniobra demasiado tarde y su Ford derrapó fuertemente. Al perder el control en la carretera helada, Simón se estrelló contra la barrera de contención. Durante la colisión, su pecho golpeó el volante, aunque los airbags se activaron justo a tiempo. Aunque Simón perdió el conocimiento inmediatamente, se despertó unos minutos después del accidente. Salió del auto con dificultad y miró a su alrededor. Estaba empezando a nevar y la carretera no se veía muy transitada. Simón trató de encontrar el teléfono en su bolsillo para pedir ayuda, o al menos una grúa. Para empeorar las cosas, su teléfono móvil había quedado destrozado en el accidente y sus restos seguían debajo del asiento del copiloto. «Estoy acabado», pensó Simón, frotándose la clavícula magullada. Él era consciente que no vendría nadie a ayudarlo, así que decidió caminar hasta el pueblo más cercano. Simón sabía que había un pueblo pequeño más adelante, donde podía conseguir ayuda profesional. Él estaba a solo 60 kilómetros de su destino, pero no había necesidad de pensar en eso ahora. De momento, Simón necesitaba llegar al pueblo más cercano y luego pensar en cómo continuar su camino. Había recorrido medio kilómetro antes de que el conductor de un camión maderero que pasaba lo recogiera. «¿Necesita que lo lleve, señor? No ha elegido un buen momento para pasear». «Bueno, no se quede allí afuera congelándose. ¡Suba!», dijo el conductor, mientras abría la puerta de forma amistosa. No tuvo que ofrecérselo 2 veces, y con una mueca de dolor en el pecho, subió a la cabina del camión. El conductor del camión maderero resultó ser un hombre amable, que prometió llevarlo al centro médico más cercano. En el camino le dijo a Simón que según el pronóstico, habría una ventisca en Maine. A juzgar por el hecho de que el ayuntamiento de la ciudad había mandado máquinas quitanieves para despejar las calles, las palabras del conductor tenían sentido. Finalmente, un hospital apareció por delante y lo dejó enfrente de la sala de urgencias, a donde quería llegar Simón. «Bueno, pues, mucha suerte, señor. Cuídese y no se meta en más apuros», dijo el conductor, tocando 2 veces el claxon para reafirmar sus palabras. Simón se despidió de su benefactor y se acercó lentamente hacia la clínica. La enfermera de guardia en la sala de urgencias interrogó rápidamente a Simón y, en primer lugar, le puso una inyección de analgésico.
Luego le puso un poco de pomada para lesiones en la clavícula y le puso una venda elástica. La cara de la chica le resultaba algo familiar a Simón, pero no podía recordar más. También se dio cuenta de repente que había dejado su billetera dentro del Ford, de camino a la ciudad. Al parecer me he quedado sin nada de dinero. Vaya manera de empezar un viaje de negocios, murmuró Simón lamentándose. En ese momento, la enfermera miró con compasión al paciente y estaba pensando en cómo podía ayudarlo. Si no le importa, puedo ofrecerle una pequeña habitación. Puede descansar y recuperarse. Y luego ya veremos. Tengo un niño pequeño, pero creo que no le será una molestia. De hecho, me llamo Nancy. Mi turno termina pronto y puedo llevarlo conmigo. Le ofreció la chica de corazón. Eso sería estupendo, señorita. Estoy tan cansado que me dormiría de pie. Créame, cuando tenga mis tarjetas de crédito, le pagaré todo, hasta el último centavo. Se apresuró a responderle Simón, pero Nancy se negó rotundamente a recibir cualquier compensación, diciendo que no aceptaría dinero por ayudar a la gente. Pronto llegó la otra enfermera y la chica terminó su turno, y sujetando a Simón por el hombro, lo llevó a su casa. Afortunadamente, el trayecto fue corto, y al llegar a la puerta de la casa de la chica hospitalaria, Simón ya estaba listo para irse a dormir. Nancy lo entendió perfectamente y lo llevó inmediatamente a su habitación. Simón solo tuvo fuerzas para quitarse la ropa y desplomarse en la cama. Mientras se quedaba dormido, pudo oír a la dueña de la casa hablando con su hijo, que estaba muy contento que ella había vuelto. Simón no sabía exactamente cuánto tiempo había estado inconsciente. Se despertó porque detrás de la pared alguien discutía en voz alta sobre un tema delicado. «Dime, ¿por qué lo trajiste a casa, Nancy? ¿Qué es esto? ¿Un refugio para vagabundos?», dijo una voz masculina. Simón no es un vagabundo en lo absoluto, Ethan. Iba de camino a otra ciudad por un viaje de negocios y tuvo un accidente. No le veo nada de malo en que se quede con nosotros un par de días, objetó Nancy. En ese momento, Simón se sonrojó mucho y se sintió incómodo. El hombre detrás de la pared aclaró su garganta con fuerza y continuó la incómoda conversación. «No solo estamos manteniendo al hijo de tu difunta prima, sino que estás trayendo a cualquiera a la casa. Además, tenemos que conseguir una niñera para que cuide al niño, y eso no es nada barato. Pero yo también trabajo, Ethan, por si lo habías olvidado. Esta es mi casa, y tengo derecho a decidir quién se puede quedar aquí y quién no», respondió Nancy entre lágrimas. Al escuchar esto, a Simón le dolió el corazón. Después de todo, la propietaria había defendido firmemente el derecho de su huésped mientras él dormía. Simón se levantó de la cama, se vistió y salió de la habitación. Mientras tanto, Ethan y Nancy ya se habían pasado al salón, donde continuaron su discusión. Pero Simón no tenía intención de incomodar a nadie, así que decidió decirlo directamente. «Lo siento, estoy muy agradecido por su ayuda, pero es mejor que me vaya. Será lo mejor para todos». Nancy sollozó como respuesta y se cubrió los ojos con las manos, avergonzada. «¿Ves lo que has hecho? Todo gracias a ti. Vete de aquí, vagabundo asqueroso», refunfuñó el chico, que a juzgar por la conversación era el mismo Ethan. Tales palabras, Simón no podía tolerarlas. Podía tolerar a un insolente por faltarle al respeto a su persona, pero no permitiría que nadie degradara la dignidad humana. A pesar del dolor de su clavícula lastimada, Simón tomó a Ethan con su brazo y lo echó a la calle, antes de que pudiera reaccionar. Luego Simón, enfadado, tomó el abrigo de Ethan del perchero y se lo arrojó. Los movimientos bruscos y el dolor en la clavícula hicieron tambalear a Simón al instante. Afortunadamente, Nancy llegó a tiempo para sentarlo en una silla. Esa ha sido una forma severa de lidiar con él. Ethan no es un chico malo, pero tiene su temperamento y es muy celoso, comentó la enfermera tuteándolo. No es nada del otro mundo. Yo jugaba al fútbol americano cuando era más joven y estoy acostumbrado a frenar la agresividad de un rival a toda costa, dijo Simón con una sonrisa. En ese momento, un niño pequeño, de unos 5 años, entró en la sala de estar y tenía una cara de susto. «No tengas miedo, Kevin. El tío Ethan ya se fue», dijo Nancy para tranquilizarlo. Luego, al percibir la mirada perpleja de Simón, añadió: «Es el hijo de mi difunta prima. Ella falleció hace 5 años cuando dio a luz. Su foto está colgada en la pared de la entrada. Mi hermana no tenía marido. Evidentemente, el niño corría el riesgo de ir a parar a un orfanato, pero no podía dejar que eso pasara».
Es una historia bastante lamentable. En ese momento, Simón sintió una intensa e inexplicable simpatía por su anfitriona. Ahora entendía el descontento de Ethan, que siendo un hombre avaro, no quería criar a un hijo ajeno. Simón miró involuntariamente hacia la pared del salón y, para su gran sorpresa, vio algo que no había notado la primera vez que cruzó la puerta de la casa. En la pared había una fotografía enmarcada de la chica que Simón amaba más en el mundo. ¿Louise Brooks era tu prima?, preguntó apenas conteniendo sus emociones, señalando la fotografía. Sí, ¿por qué preguntas? ¿La conocías?, preguntó Nancy sorprendida. En ese momento, a Simón se le llenaron los ojos de lágrimas al enterarse que la chica llevaba 5 años fallecida. Lo que más le dolía a Simón era que no sabía nada al respecto y que había pensado todo este tiempo que Louise ya se había casado desde hacía mucho tiempo. Finalmente, recuperándose del shock inicial, le contó a Nancy acerca de su pasado. Simón también recordó que él había iniciado la ruptura al ponerse celoso de un amigo de Louise de la universidad. En ese entonces era demasiado insensato y ni siquiera pensaba en formar una familia. Louise pensaba lo contrario, por lo que la diferencia de opiniones acabó provocando la ruptura. Simón se trasladó inmediatamente a Nueva York para romper con su pasado y ni siquiera sabía que su amada estaba embarazada. Tras escuchar la confesión de Simón, Nancy no pudo contener las lágrimas. Eso explicaba todo, ya que todo este tiempo ella había pensado que el padre biológico de Kevin era un verdadero canalla que había abandonado a su familia. Pero después de ver a Simón con sus propios ojos, Nancy se dio cuenta que no era así. Lo siento, Louise. Dios sabe que yo no lo sabía, susurró Simón, tocando con la mano la foto en el marco. Mientras tanto, Nancy entendió perfectamente que se enfrentaba a un nuevo problema. ¿Cómo podré estar con Kevin si su propio padre está a unos metros de él? Esta idea inquietaba la mente de la joven enfermera, impidiéndole concentrarse en encontrar una salida a la situación. Pero Simón resultó ser un hombre comprensivo, que no iba a reclamar sus derechos sobre su hijo. Así que cuando la enfermera mandó al niño a la guardería, él dijo: «Lo entiendo, Nancy. Durante este tiempo te has convertido en una madre para Kevin, y no quiero romper ese vínculo que tienen. Solo te pido una cosa. Permíteme de vez en cuando visitar a mi hijo. Te juro que seré un buen padre». El rostro de Nancy se llenó inmediatamente de alegría, y una dulce sonrisa apareció en sus labios. «Por supuesto que puedes visitar a Kevin cuando quieras. Yo creo en la sinceridad de tus sentimientos, y no quiero interponerme entre ustedes dos». «Bueno, no le hagas caso a Ethan. Ya se le pasará y se calmará», respondió Nancy. Simón sonrió y asintió como muestra de aprobación. El hombre sabía por experiencia que después de la humillación por la que Ethan había pasado, no volvería a molestar a Nancy. Para verificar que Simón era el padre, él y Kevin tuvieron que hacer una prueba de ADN. Afortunadamente, a Nancy no le importó y tuvo la gentileza de aportar unos cuantos pelos del peine de Kevin para la prueba. Tuvieron que esperar unas 2 semanas para obtener los resultados de la prueba, y cuando llegaron, Simón se alegró mucho. Kevin era efectivamente su hijo. Por supuesto, Simón sentía que era así, pero todo lo que se necesitaba para reconocer la paternidad era una prueba médica documentada. Todo este tiempo, Simón había estado viviendo en la casa de Nancy, acostumbrándose poco a poco a ella y a Kevin. Sin darse cuenta de ello, los jóvenes habían desarrollado un fuerte afecto mutuo. Nancy y Simón se miraron con otros ojos y se dieron cuenta que entre ellos había algo más que una simple amistad. Después del memorable escándalo en el salón, Ethan nunca volvió a la casa de Nancy. Según los rumores, pronto encontró una novia más complaciente y servicial. Así que Simón, Nancy y Kevin empezaron a vivir juntos como una familia. Ahora siempre hay alegría y buen ambiente en su casa. Y si hay lágrimas en los ojos de alguien, son causadas únicamente por la felicidad de haber tenido la suerte de convertirse en una familia.